racismo es una construcción del siglo XIV y está relacionado con la conquista de América. El impacto que produjo la mentalidad europea, el encontrarse con culturas diferentes, fue muy fuerte. Pero también tenemos que tener en cuenta que el racismo se utilizó para la explotación y fue la condición necesaria de la revolución industrial. El mecanismo psicológico por el cual un grupo humano somete al otro está basado en la descalificación de la manera de pensar de ese otro grupo. En casos extremos, se utilizaron justificativos raciales para terminar con un determinado sector, por ejemplo, el exterminio judío que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, la construcción racial también fue más sutil. El médico italiano César Lombroso estableció una serie de prejuicios absurdos que ha sido llevado a la categoría de ciencia. Con observaciones morfológicas, llegó a construir el concepto de criminal nato. Según Lombroso, había ciertas características físicas que hacían al criminal nato. Ahora bien, dichos atributos los tenían generalmente la clase obrera. Por lo tanto, se utilizaba la descalificación para justificar la explotación brutal de los trabajadores de esa época. Si pensamos en los inicios del capitalismo, podemos ver cómo la industria británica se nutría de materia prima extraída por esclavos africanos. Hay una gran cantidad de ejemplos que se pueden tomar para explicar el racismo y las consecuencias. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el término responde a una construcción histórica que comenzó en el siglo XIV con la conquista de América y que, si bien la esclavitud se abolió, todavía perduran concepciones racistas. Aunque, si buscamos nuestros orígenes, quedará claro que la diferencia del color de piel no significa una diferencia racial, ya que venimos de un mismo origen, es decir, todos somos seres humanos. Pensemos en la teoría de la evolución, la cual dice: la evolución humana es definida como el proceso de transformación de la especie humana desde sus ancestros hasta el estado actual. Es decir, es un proceso de cambio que finalmente dio lugar al Homo sapiens, la única especie humana que existe actualmente en el planeta. Pero para ir al principio, debemos referirnos al Australopithecus. Fue un primate cultural, esto es, basado principalmente en una conducta aprendida y en un comportamiento social. Del Homo habilis sabemos que estuvo asociado a cambios climáticos que provocaron su transformación en Homo erectus. También hay constancia que utilizaran útiles líticos de manera recurrente. En cuanto al Homo erectus, son los primeros que se establecieron fuera de África, lo que es muy significativo, ya que demuestra una gran capacidad para adaptarse a diferentes entornos. Además del desarrollo de técnicas y uso de herramientas más sofisticadas, hay constancia de que cuidaban a los enfermos y parientes. En ellos se encontraron indicios de fuegos. En un principio, con la aparición del fuego y su producción, se explicaría cómo fueron capaces de abandonar los ambientes cálidos para los que estaban adaptados. También, con el fuego, pudieron ahuyentar a los predadores. Referente al Homo sapiens, podemos afirmar que ya disfrutaban de un bipedismo completo y del lenguaje hablado. De este breve recorrido sacamos algunas conclusiones. En primer lugar, una de las teorías dice que la hominización comenzó en África. Por lo tanto, si pensamos en la esclavitud y en que los africanos fueron tomados como una raza inferior, ya sabemos que esto no es cierto. En segundo lugar, la evolución muestra justamente lo que nos hizo humanos, es decir, la totalidad del comportamiento. Como ejemplo podemos mencionar el bipedismo, las manos para trabajar y fabricar herramientas, el lenguaje y la cultura.